Pues la vez pasada vimos la respuesta del Señor Jesús en cuanto a la pregunta de ¿cuándo sucederán estas cosas? Y hay un texto que el Señor me indica que les deba decir también para afirmar completamente lo que dije en la reflexión anterior. Porque yo les dije que de ninguna manera significa que lo que el Señor habló respecto a la destrucción del templo y de Jerusalén y que no pasaría esta generación y que todas las señales estaban cumplidas, de ninguna manera significa que se limita exclusivamente a la destrucción del templo con el fin de los sacrificios, el final de esa forma de culto a Dios, la destrucción de la nación de Israel, y que se limita solamente a ello. No, les dije también se refiere al fin del mundo. Y les di el fundamento de Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero hay un tercer fundamento, y que es directamente con la pregunta que ellos hicieron, y está en Mateo 24, verso 3. El verso 3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas, hermanos? La destrucción del templo, ¿verdad? Como lo vimos. La destrucción de Jerusalén. La tribulación que no habría ni antes ni después otra como ella. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y ya vimos la respuesta del Señor Jesús. Su venida sería un juicio de destrucción, ¿verdad? Pero aquí está lo que quiero decir en este momento. Dice: y del fin del siglo. La palabra ahí en griego es aion, y en muchas traducciones lo dice claro, con toda claridad: y del fin del mundo. Entonces ustedes tienen que tener esa certeza de lo que les afirmé la vez anterior. El Señor no se está limitando al fin del templo y de Jerusalén, está hablando también del fin del mundo. ¿Estamos? ¿Está claro? Esto es nada más como una reiteración, ¿no?, de lo que vimos la vez pasada. No solo Isaías 14, Ezequiel 28, sino también la misma afirmación que dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, o del mundo. Y ya lo vimos la vez anterior, ¿verdad? Bueno, ahora empezamos con el capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle.
y a donde entrare decida al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes
y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose a fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hasta ahí. Estando orando y pidiéndole a Dios cómo enseñarle,
¿Qué es lo que necesita escuchar esta congregación? ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Es que esto es tan vasto que casi cada versículo tiene para una predicación, pero quiero tomarlo en el conjunto y el Señor me lo dio así, para que veamos 4 clases de personas, 4 actitudes, 4 maneras de actuar de las personas frente a Dios, frente a posicionarte en quién es Jesús. Una de las preguntas que podemos hacer es: ¿por qué traicionó Judas a Jesús? Otra es: ¿por qué todos tropezaron? La tercera pregunta: ¿por qué algunos apostatan? Y la cuarta, bueno, no es pregunta, pero es vemos en acción el misterio de la iniquidad. Vemos en acción la obra de Satanás actuando contra Dios. Y voy a tratar de responder a cada una de esas preguntas y ver en la cuarta, que no es pregunta, sino más bien una actitud de los hijos del diablo que está presente en todas ellas. La primera: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Lo han pensado? ¿Por qué le traicionó? No hay aquí, la única afirmación que hay en el Evangelio de Judas es que Judas era un ladrón. Y luego el Señor Jesús también en Juan 17 dice: ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Le llama el hijo de perdición. Claro que no se limita a Judas, o no es solo Judas, el hijo de perdición es otra figura también mayor. Pero en cuanto a Judas, centrémonos. La Escritura, a lo largo de todo el estudio de la misma, nos da las actitudes de las personas que traicionan a Jesús. Hay 3 respuestas para ver por qué Judas traicionó al Señor Jesús, además de que porque era ladrón y era hijo de perdición. La primera es porque quiso vivir para sí mismo. La segunda es porque no creyó a Jesús. Y la tercera es porque nunca se arrepintió. Nunca cambió su manera de pensar, nunca hizo metanoia. Ahora, ¿cómo puedo afirmar esto? Como siempre les he dicho, con la Escritura misma. Se los voy a ir explicando. Pasemos de Judas ahora a los seguidores de Jesús que fracasan. ¿Has experimentado tú fracasar siguiendo a Jesús? Aquí los apóstoles no se escaparon. Él mismo les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche. Y la palabra aquí, escándalo, viene del griego escándalos, es una trampa, poner un tropiezo, la trampa de un ave que cae en ella irremediablemente. Y Jesús dice: ustedes irremediablemente van a caer en la trampa, van a tropezar en eso, se van a escandalizar, ¿sí? Ese es el sentido de lo que tiene aquí. Se van a escandalizar de mí esta noche, pero después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Alguna vez lo has dicho? Cuando te encontraste con el Señor Jesús, cuando naciste de lo alto y experimentaste el don del Espíritu Santo, seguramente dijiste: jamás caeré. Pero la experiencia amarga de todos es que fallamos muchas veces, y algunos gravemente. Algunos son fluctuantes,
a veces se acercan al Señor y por un tiempo lo hacen y luego caen y se van por mucho tiempo y luego vuelven. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué o han tenido la experiencia algunos de ustedes que no pueden superar alguna situación, algún pecado oculto, alguna situación que por más que ustedes se esfuerzan, no pueden? Hay quienes cuando se dan cuenta de esto, dicen, me arrepiento, y hacen un propósito de, como dicen ciertas liturgias, propósito firme de no volver a pecar. Y lo hacen. Y por unos días funciona, pero solo por unos días, a veces 2 días, 5 días, o a veces 2 semanas. Y a las 2 semanas vuelven a caer. Y no pueden evitarlo. Y aquí lo vemos claramente en los discípulos, porque Pedro era sincero cuando dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y muchos han dicho, con toda sinceridad, se han propuesto no pecar y seguir a Dios y decir, Señor, no te voy a fallar. Pero ¿por qué fallan? Se han puesto a pensar, ¿dónde está la falla? ¿Falla Dios? ¿Falla la gracia? Porque si ya tienes el don del Espíritu Santo y ya has nacido de lo alto y has sido sellado con el Espíritu Santo, entonces ¿por qué has fallado? Les voy a dar algunos puntos para que entendamos con claridad por qué fallamos. Están aquellos que siguen a Jesús con toda el alma. Fíjense, digo, con toda el alma, es decir, con el corazón, de verdad, como Pedro, y le dice a la señora, aunque todos se escandalicen, yo no. Es decir, Señor, ya fallé, pero no voy a volverte a fallar, te lo prometo. ¿Y en dónde está su punto de lucha? Con todo el alma son sinceros. Pedro era sincero, pero lloró amargamente porque no solo a una, sino 3 veces negó al Señor. ¿Cuántas veces tú le has negado en eso que no has podido superar? Los que siguen a Jesús con todo el alma, que son honestos y son sinceros, pero fracasan, lo hacen porque actúan desde dos apoyos, casi siempre. Uno, apoyándose en estructuras externas. ¿A qué me refiero con estructuras externas? Se apoyan en promesas que van desde ellos mismos hacia Dios. Y ese es un error. Es más, la misma Biblia nos advierte contra hacer promesas a Dios y no cumplirlas. Si no hagas votos a Dios, es mejor no hacer ningún voto que hacer un voto. Un voto es una promesa. Mejor no hacer un voto que hacerlo y no cumplir. Porque el voto está hecho desde tu buena intención, nada más. Pero tu buena intención no es suficiente. Les voy a ir dando más elementos para que vayan entendiendo. Hablando de estructuras externas. Si no se fundamentan en hacer un voto, en hacer una promesa a Dios, como los que dicen, estoy jurado, por ejemplo, los que beben mucho, ¿no? Es muy típico en nuestra cultura, estoy jurado, y como están jurados, pues por un tiempo, ¿verdad? 1 mes, 2 meses, no sé, el tiempo que le juren a Dios. Pero les vence el síndrome de abstinencia y vuelven. Pero sienten cierto alivio porque dicen, al menos el tiempo que estuve jurado no lo hice. Y ya el día antes, ya cuando acaba su juramento, pues ya están pensando, ¿verdad?, cómo reventarse cuando acaba el juramento. Ya juraron. Ya. Algunos otros se fundamentan en una estructura de solo por hoy. No más por hoy. Bueno, es la estructura
que es válida, es buena en el sentido del propósito, es buena, pero no es suficiente, porque eso no les quita el alcoholismo, o las adicciones a las drogas también. Otra forma de apoyarte en una estructura externa, de un propósito sincero para seguir a Dios y que no tenga que ver con las adicciones o con las drogas, es, por ejemplo, un pecado oculto. Algunos no pueden vencer la pornografía. Y debo ser muy claro en esto. Nuestros hijos están expuestos a la pornografía desde los 8 años, desde los 6 años. Y no es que la busquen, la pornografía los busca a ellos. Porque así está diseñado el sistema. Y es brutal. No dijéramos que si quieres algo natural, no. Es brutal porque les enseña la forma más cruda y más violenta para destruirlos. Para entrenar a nuestras niñas a que aprendan a ser secuestradas y violadas, y para los niños a que sean unos maltratadores y unos psicópatas. Esa es la realidad. Bueno, no me voy a adentrar en ello porque sería otro tema, pero el trauma de lo que ellos conocen, de una sexualidad equívoca, o una genitalidad más bien equívoca, se queda allí fijado en la mente. Y cuando despiertan a la adolescencia y a sus impulsos naturales, ya despertaron equivocadamente. Y oyen en la iglesia que el hecho debe ser sin mancilla y la pureza del corazón, pero como ya vienen dañados desde pequeños, desde atrás, o ya han sido víctimas del abuso sexual, pues, desde la pornografía o desde un familiar, que casi siempre así es, entran en un conflicto terrible y aprenden, por ejemplo, que la sexualidad es sucia. Y están completamente con ideas equivocadas cuando la sexualidad es algo hermoso que Dios creó y es algo muy bueno. Pero empiezan con esos impulsos y como ya están dañados desde antes, tratan de ser puros después y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque aunque sinceramente se propongan ser puros, ya experimentaron con algún noviecito o noviecita, o un amigo o una amiga, y ya se enlazaron en sus corazones y en sus cuerpos, y despertaron un fuego que ya no pueden apagar, que no se puede apagar con la sola fuerza de voluntad, y fracasan. Y así van creciendo y en su juventud, y van pasando, y siempre van de fracaso en fracaso. Se proponen, ahora sí, dicen, no me voy a masturbar, ahora sí no. Pero su punto de apoyo para entender y vivir su sexualidad está equivocada, está apoyado en una estructura externa, porque se convierte en una olla de presión que tarde o temprano va a explotar. El que se propongan ser puros solamente en sus propias fuerzas es una olla de presión que tarde o temprano va a reventar. Porque aunque la intención es buena, la manera de encarar ese propósito no lo es. No lo es. Se apoyan cuando ya no pueden por los medios de la voluntad. Dicen, por ejemplo, voy a hacer una semana de ayuno. Y ya no me refiero a eso de la sexualidad, ahora me refiero, por ejemplo, a tener pensamientos obsesivos, que es muy común. Tener pensamientos obsesivos que no puedes quitar, pensamientos depresivos, por ejemplo, la depresión, pensamientos depresivos, pensamientos negativos. Dicen, ¿cómo lo voy a combatir? Voy a hacer ayuno. Hay quienes ayunan 3 días, 7 días. Los que son religiosos ayunan 20 días, 21 días. Y por un tiempo su mente se ordena, se calma su alma
unos días, unos pocos días, no pasan de ser unos días y vuelve la obsesión, y vuelven las ideas depresivas, y vuelven los impulsos negativos. Les doy otro ejemplo. Alguien es bien maldiciente, pero aprendió por la palabra de Dios que tu palabra sea con gracia para edificar a otros. Pero estás tan acostumbrado desde el vientre de tu madre, porque desde tu madre y tu padre y todos, y te celebraron cuando naciste tus majaderías, que es parte de tu naturaleza el hablar de manera sucia, de la manera malvada. Pero aprendiste que hay que dar gracia. Y dices, híjoles, me voy a esforzar. Y por lo menos en la iglesia no digo cosas, en la congregación no hablo así. Pero cuando estás con tus amigos de allá, del mundo, pues, sale florido el lenguaje, de manera natural. Pero te acuerdas de lo que dices, híjoles, me voy a esforzar. ¿Y en qué se apoyan para hablar con pureza? Señor, te prometo que me voy a morder la lengua, me voy a morder los labios para... Te prometo. O le dicen a su esposa o al otro, cada vez que diga una, pellízcame o algo, se me ocurre nomás, por decir. Pero están fundamentando su buena intención en una estructura externa. Ahora voy a orar todos los días un salmo que me va a recordar que mi palabra debe ser pura. La intención es buena, el método es bueno, pero el apoyo de eso no, porque es externo. Ustedes no se desesperen, van a decir, bueno, entonces, ¿qué? Ahorita, ahí voy. Los que siguen a Jesús de esta manera están esforzándose en alcanzar una santidad como si dependiera de sus fuerzas. Y te das cuenta que no se puede. Es imposible. Tarde o temprano, tu naturaleza caída, el viejo hombre que llama la Escritura, te va a llevar a que cometas aquello que no quieres hacer. Como lo dice la carta a los Romanos. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ya oré, ya ayuné, ya le prometí a Dios, me esfuerzo en la congregación. Ese es el punto. Tu esfuerzo viene desde el alma. No lo vas a lograr jamás desde el alma. Desde tu intención no lo vas a lograr. No vas a poder. Aunque tu intención sea buena y correcta, no vas a poder. Y dices, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Te olvidaste que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad? Te pusiste a luchar para cumplir la voluntad de Dios desde tu alma y lo haces con toda el alma, pero no desde el espíritu. Fíjate lo que te voy a decir, es completamente opuesto y te vas a sorprender. Tienes que dejar de luchar. ¿Cómo? Entonces, sí, porque cuando tú lo haces desde el espíritu, desde la naturaleza nueva que Dios puso en ti, se cumple lo que dice la Escritura: en quietud y en silencio serán salvos. En quietud y en silencio. ¿Cómo es eso? No es en las fuerzas de tu querer ser puro, ser bueno, ser santo, no hablar maldicientemente. No es desde allí, no es solo desde tu querer, porque es desde tu alma. En tu alma está tu inteligencia, tu voluntad, tus emociones y sentimientos. No es desde ahí. ¿Qué hace el que lo hace desde el alma? Bueno, ya lo he dicho, pero más o menos es esta forma. Te pones en oración y eres tú el que le habla a Dios.
Pero muchas veces te justificas, y si no te justificas le prometes, y si no le prometes le dices: Dios, ayúdame, pero lo estás haciendo desde tu alma. Tienes que dar un salto, tienes que recordar que tu espíritu que estaba muerto ha sido resucitado con Cristo, y ahora tienes que hacerlo desde el espíritu, desde tu comunión con Dios, en quietud y en silencio. Y en lugar de estar hablando tú en la oración, tienes que escuchar lo que Dios tiene que decirte a ti. Es decir, tienes que entrar a la presencia de Dios y no justificarte, y no plantearle, y no hablar tú, sino permitir que sea Dios el que te hable a ti, a tu espíritu. Y entonces entras en el descanso de Dios, y en quietud y en silencio ser salvo. Dice la Escritura: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y conocer es por experiencia, experimentar. Cuando ya viste que no puedes dejar cierta droga, cierta adicción, cierto pecado, ciertos pensamientos, cierto estado de ánimo que es negativo, o controlado por un carácter o por un temperamento que sabes que no es el que está bien, lo que tienes que hacer es ya dejar de luchar tú. Eso es lo que significa, no con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Y esa es la única manera de entrar en la libertad de los hijos de Dios. No hay otra manera. No vas a poderlo hacer del otro modo. Nunca lo vas a hacer. Pedro aquí fue muy sincero. Dice: aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, aunque todos fallen, yo no. Pero hasta este punto, Pedro luchaba en su alma. Es decir, en su propia voluntad, en su entendimiento, en sus fuerzas. Ya no luches en tus fuerzas. Pareciera contradictorio. Yo necesito que ustedes logren comprender esto, hermanos, porque esto es lo que a mí también me trajo libertad. Yo en algún momento también luché con mi alma y llegué al punto de decir: bueno, ¿quién está fallando? ¿O no es real la gracia de Dios? ¿O qué? Porque ya me cansé de luchar. Es que no tienes que luchar tú. Es que tienes que permitirle a Dios ser Dios en ti. No es, pero es que ya oré, ya leí la palabra. Sí, pero en el alma. Dios ha puesto en ti una naturaleza nueva, que es su espíritu. Permítele al Espíritu de Dios que llene tu corazón. Porque cuando el corazón, es decir, el espíritu, es lleno de su presencia, al alma no le queda otra más que sujetarse. No le queda otra a tu entendimiento, a tus emociones, a tus sentimientos, a tu voluntad, que alinearse a Dios. Y ese es el señorío de Cristo. Es una transformación interior, desde dentro, desde lo profundo de ti, que baja hacia el alma, porque viene directo de Dios hacia ti. Y ese es el poder. Ese es el poder para ser testigo. No es el esfuerzo, no es la estructura externa con la que estás luchando para decir: no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. No se trata de un cristianismo cultural. El cristianismo cultural se aferra a confesarse, o se aferra a hacer ayuno, o se aferra a ir de congreso en congreso, porque los jóvenes, por ejemplo, para tenerlos siempre, que no se vayan de la iglesia, pues de congreso en congreso, ahora un convivio de esto, ahora un congreso de esto,
Y mientras está el Congreso están animados porque están emocionados. Pero se acaba el Congreso y se acaba la emoción. Y se les acaba el propósito de pureza y se les acaba las ganas de orar. Porque su estructura es externa, es en un cristianismo cultural, no es en el espíritu, no es en espíritu y en verdad. Estos son los que siguen a Jesús desde el alma. Pero hay otro, todos son muy parecidos, pero están también aquellos que recayeron. Hay un segundo grupo. Están los que recayeron. Entre ellos está Judas. ¿Quiénes son los que recayeron? Miren, Gálatas 3, verso 3 nos lo dice así, para que lo entendamos. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Bueno, tan necios son, tan locos, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ahora ustedes van a acabar por la carne. ¿Se dan cuenta que estoy pasando de lo que les acabo de explicar, que la única manera de triunfar es por el Espíritu, y es por el Espíritu de Dios? Pero aquellos que dejan de comprender que tienen que luchar desde el Espíritu y con el Espíritu de Dios, dicen, terminan por la carne. ¿Qué es la carne? El alma, la inteligencia, la voluntad, las emociones, los sentimientos. Ser psíquicos. En griego es psúquicos, es psíquicos, almáticos. Empiezas por el Espíritu Santo y acabas por el alma. ¿Ven? Estoy tratando de explicarles cómo es esto, para que saltemos de la trampa. Hay algunos que llegan a entender, como los Gálatas, que se estaban desviando, y a quien el apóstol Pablo les reprocha, habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, ahora van a acabar por la carne, siendo almáticos. Bueno, en este segundo grupo de personas están los que recayeron. Empezaron por este espíritu, pero acabaron en la carne, luchando en la carne, y recayeron. Este es Judas. Judas fue un apóstol que predicó, fíjense. Judas expulsó demonios, por lo que hemos estudiado, y en el tiempo de los capítulos, como hemos visto, Judas expulsó demonios. Judas sanó enfermos. El Señor Jesús le dijo, el Espíritu Santo está con ustedes y estará en ustedes. Estuvo con Judas el Espíritu de Dios, convenciéndolo de pecado, revelándole quién era Jesús. Empezó por el Espíritu, con la ayuda del Espíritu, pero terminó en la carne. ¿Y quién entró en él? Nos dice la Escritura, Satanás. Y no es figurado, Satanás entró en él. ¿Por qué? Él quiso vivir para sí. Él escuchó de Jesús todo el tiempo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, su sentencia de muerte, y sígame. Pero dijo Judas, ¿cómo? Judas pensaba igual que los demás apóstoles, que no eres tú el Mesías, que no vas a poner a Israel a la cabeza de las naciones, vas a echar al imperio romano fuera y nosotros vamos a reinar contigo. Juan y Santiago querían, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y todos se pelearon y les discutieron porque, ¿por qué ustedes y nosotros no? Y Judas pensaba igual. Los judíos daban gracias a Dios cada mañana al amanecer, primero, por no ser mujer, segundo, por no ser un burro de carga, ¿sí? Tercero, por no ser un gentil. Es decir, somos la élite del mundo.
nosotros vamos a gobernar. Y ya que te encontramos Jesús como Mesías, nosotros vamos a ser la élite de toda la élite. Aún de entre los hijos de Dios. Así pensaba Judas. Vivía para sí. Pero no le creyó a Jesús. Y por eso acabó en la carne. Y le pasó lo que dice Hebreos capítulo 6. Vayan ahí rápidamente. Hebreos. Hebreos 6. Versos del 4 al 12. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿Judas fue iluminado? Sí. Dice, y gustaron del don celestial. ¿Gustó del don celestial? Sí. Porque estaba con él, como lo mismo que con los apóstoles. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Estaba con ellos el Espíritu Santo? Sí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y lo gustó de ella y en persona. ¿Sí? Y de los poderes del siglo venidero. Sí, ¿verdad? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es esto que recayeron, hermanos? Aquí la palabra de Dios está escrito en esto. La palabra es apostatar. Cuando habla que aquí recayeron, que es imposible que sean renovados nuevamente para arrepentimiento, es que apostataron. Ahora, ¿qué es apostatar? No nos vayamos con la idea fácil, hereje. No. Apostatar en su sentido que está aquí es tomar un camino paralelo. Judas tomó un camino paralelo. Es decir, sí, yo veo que eres el Mesías, haces milagros, das las señales que solo corresponden al Mesías. El Mesías va a reinar sobre todo el mundo y nosotros con él. Yo he sido elegido por ti. Mojo mi pan en tu plato, que es un símbolo de intimidad. Solo entre los judíos mojar el plato, porque así lo dijo el Señor Jesús, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es. Judas lo hacía porque era íntimo, pero todos eran íntimos del Señor en cierta medida. Pero Judas apostató, tomó un camino paralelo. Es decir, mientras la idea que Judas tenía de Jesús cumpliera sus expectativas para sí mismo, conforme a este mundo, poder, placer, posesiones, parecer, ser la cabeza aquí en este mundo, Judas siguió a Cristo. Pero cuando escuchó Judas del Señor Jesús, que tenía que negarse a sí mismo, tomar su sentencia de muerte y seguirle, y luego dice aquí, 4 veces les dijo claramente que tenía que ser rechazado por los principales sacerdotes, por los ancianos, ser escupido, ser golpeado, asesinado. Judas dice, no, este Mesías no me gusta. Pero eso es lo mismo que hacen muchos cristianos hoy en día. Hoy en día existen muchísimas congregaciones al gusto del cliente. ¿Cuál Mesías te gusta? El Mesías empresario. Bueno, yo me voy con la gente bonita a esta congregación donde solo hay empresarios. Y aquí no admitimos chusma, solo gente bonita, empresarial. Y eso es apostatar, tomar un camino paralelo. ¿Cuál es la característica de un camino paralelo, hermanos? Parece que va al mismo lugar, ¿verdad? 2 líneas paralelas se prolongan hasta el infinito. 2 líneas paralelas en el principio. Pero ahora imagínate esto. Está esta línea y esta línea. Este es Jesús y este es el Jesús que Judas se imaginó. El Mesías, que un Dios a modo de contentillo. Esta línea de Jesús va hacia el cielo. Pero esta línea
que al principio camina también con Jesús, cuando Jesús dice, nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, va así. Sigue siendo paralela, pero va hacia abajo. Y aparentemente van en el mismo sentido, aparentemente, pero acaban teniendo distinto destino. Porque una línea, aunque siga derecho, va hacia arriba, hacia el cielo, pero la otra línea, que es paralela, va hacia abajo. Eso es apostatar. Pensar que estás con Dios, pensás que estás en el camino de Dios, pero en realidad estás siguiendo tu propio camino, tu propia idea de Dios, tu propio evangelio, tu propia manera de entender la oración, tu propia manera de congregarte, de entender qué es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hizo Judas. Y aquí dice claramente, pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y aquí yo lo llevo ahora a los cristianos que han nacido de lo alto, gustaron el don celestial, la salvación en Cristo, verdaderamente fueron salvos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron bautizados en un mismo Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque fueron discipulados, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, y apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. El hijo de perdición fue maldecido. Los cristianos, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y en el que está el fruto del Espíritu es bendecido, pero aquel que en vez de producir el fruto del Espíritu produce espinos y abrojos es reprobado, está próximo a ser maldecido y su fin es ser quemado. Pero el apóstata piensa que no. Tal es así que el Señor nos dice, al final muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor dirá, aléjense de mí, nunca los conocí, es decir, nunca tuve intimidad con ustedes. Hacedores de iniquidad, anomos, sin ley. Los que cayeron empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Es imposible renovarlos para arrepentimiento. Vayan a la carta de Judas para entenderlo todavía mejor. La carta de Judas es un solo capítulo. Vamos a ver algunos versículos. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Yo les dije, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? 1, porque quiso vivir para sí. 2, porque no creyó a Jesús. Y 3, porque no se arrepintió, no hizo metanoia. Aquí lo dice claramente. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que destruyó ¿a quiénes? A los que no creyeron. ¿Lo salvó? Sí, igual que a Judas. Pero Judas no creyó. Y se fue y se hizo hijo de perdición. Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El que apostata desprecia el señorío de Jesús, desprecia el impulso del Espíritu Santo sobre su propia vida. En vez de obedecer al impulso del Espíritu de Dios, se mantiene en la carne, como dice la Escritura, es decir, en el alma, es psíquico, es almático, anda en su propio pensamiento, en su propia sabiduría, no en la sabiduría
que Dios reveló. Luego, verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ahora recuerden que la cena del Señor era un ágape. ¿Qué era un ágape? Era una comida, como las que tenemos los convivios, que de repente tenemos un convivio así, y todos traemos, era un ágape, todos compartían, y así se celebraba la cena del Señor. Bueno, estos, entre comillas, cristianos, fíjese cómo les llama el Señor a estos apóstatas. Son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Judas se quiso apacentar a sí mismo. Sí quiso un Cristo y un cristianismo, pero como él decía, y como los apóstoles también hasta ese momento que estamos leyendo en el capítulo 14, querían de Jesús. Por eso todos se escandalizaron. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le voló la oreja a un criado, pero no porque quería volarle la oreja, le quería cortar la cabeza. Y se movió aquel y solo alcanzó a cortarle la oreja. Y Jesús le dice, guarda la espada. ¿Qué dice Pedro? No entiendo a este Mesías, no puedo entender a este Mesías. ¿Qué clase de Mesías es que ni siquiera yo, que estoy dispuesto para morir por él, quiere que lo defienda? Y hasta le arregla la oreja. No puedo más. No puedo con este Cristo que dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. No lo entiendo, no puedo seguir a este Dios, y fracasa. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Los apóstoles querían apacentarse a sí mismos hasta este momento mismo en que el Señor quiso que estuvieran con Él. No pudieron ni siquiera orar una hora. No pudieron. Querían apacentarse a sí mismos. Claro que los apóstoles enderezaron el camino, pero Judas no. Y con Judas los que apostatan hasta el día de hoy se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque morirán biológicamente, la primera muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? En su espíritu, muertos 2 veces. En cambio, los verdaderos hijos de Dios morimos solo una vez y nacemos 2 veces. Nacemos cuando llegamos a este mundo biológicamente y volvemos a nacer de nuevo cuando recibimos el Espíritu de Dios. Pero en cambio estos están al revés, son 2 veces muertos. Y desarraigados. Y recuerden que estamos hablando del lenguaje bíblico. ¿Quién es la raíz? Cristo. Están fuera de Cristo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son los apóstatas. Muchos dicen, un verdadero cristiano no puede apostatar. Bueno, aquí yo me quedo con lo que dice la Escritura. La Escritura dice otra cosa. Los que dicen, una vez salvo, siempre salvo, bueno, pues que piensen así. Yo prefiero lo que dice la Escritura. Y aquí dice claramente que es imposible que aquellos que fueron renovados, que fueron hechos partícipes del don del Espíritu Santo, sean renovados nuevamente para arrepentimiento, porque volvieron a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios. Al querer vivir para sí mismos, es decir, apacentarse a sí mismos, al no creer la palabra y no arrepentirse. Los apóstoles, hasta este punto vemos el fracaso continuo en el Evangelio de Marcos de los apóstoles. Se escandalizaron, el Señor mismo se los declaró. Pedro dijo, no, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ¡pum! Fue el que más negó al Señor. Pero se arrepintió.
dejó de luchar en el alma, dejó de luchar en sus fuerzas. El Señor tuvo que decirle: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Porque entendía la palabra que el Señor le decía: me amas con amor ágape. Es decir, sobre todas las cosas, dice: bueno, no, Señor, te quiero. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Seguía en su alma. Y a la siguiente pregunta: Pedro, ¿me quieres? Bueno, no me amas, ya entendí, no me amas. Al menos, ¿me quieres? Y entonces Pedro se entristece cuando le dijo eso. Sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos. Pero le dijo: cuando eras joven tú mismo te vestías, te ceñías e ibas a donde te quieras. Cuando seas viejo, otro te vestirá, te ceñirá y te llevará donde no quieres. ¿Cuándo te conviertes en esto? Cuando dejas de luchar en tus fuerzas, en tu alma. Y cuando dejas que otro te vista, ¿de qué? Del Espíritu Santo, revestido de poder. Y dejas de luchar ya en tus fuerzas, en tus propósitos, en tu buena intención. Permites a Dios ser Dios en ti. Pero los apóstatas no. Los apóstatas quieren vivir para sí. No creen en Jesús. No se arrepienten. Y dice aquí el verso 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Se dan cuenta? 4 veces la palabra impío. Si conocieron a Dios, saben su voluntad, pero no la hacen. O si la quisieron hacer a su manera, y por eso fracasaron en sus fuerzas. Incluso al principio con buena intención, pero como Judas, acabaron diciendo: no vale la pena, esto no es como yo pensaba. Y entró en él Satanás. Es imposible renovarlos para arrepentimiento, porque apostataron, tomaron un camino paralelo. Y los apóstoles aquí fracasaron, se dispersaron. El Señor les dijo: se escandalizarán, es decir, tropezarán, caerán en la trampa. Pero después que haya resucitado, los veré en Galilea. Es decir, el Señor ya sabe que la vas a regar, que todos la vamos a regar, que el Señor nos sacó de estar literalmente muertos, hermanos. Estábamos muertos en nuestro espíritu, éramos por naturaleza hijos de ira, destinados a la matanza, pero el Señor tuvo misericordia. Y en ese proceso de transformación a la imagen del varón perfecto, el Señor ya sabía que íbamos a tropezar muchas veces, igual que los discípulos. Y si bien históricamente el Señor les dijo: pero cuando haya resucitado, iré por ustedes, delante de ustedes a Galilea, y así fue. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y después en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora nosotros, en nuestra historia personal, cuando el Señor ya resucitó, nos encontró. Cuando nos arrepentimos y convertimos y nos sujetamos a su señorío, nos dio a beber del Espíritu Santo. Y nos dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Y el Señor, aunque sabe que tropiezas, también sabe que auténticamente en tu espíritu Él es Señor. Y tú te dejarás guiar por Él, de tal manera que vivas esto que dice aquí. El remanente fiel, siempre habrá un remanente fiel para Él. Es decir, un resto pequeño, muy pequeño. Y esta es la parte hermosa que no dice en este capítulo 14, pero ustedes saben que se desarrollará a través del libro de Hechos de los Apóstoles y todas las cartas del Nuevo Testamento. Y es esta. Ahora voy a hablar de este otro grupo, del que es el remanente fiel. Vayan a Gálatas, capítulo 5, verso 25. El Señor los encontró en Galilea cuando resucitó y los transformó en otras personas. Gálatas nos dice así. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los apóstoles, después de haber sido restaurados, Pedro, después de haber sido restaurado, vivió por el Espíritu Santo. Aquí es el Espíritu Santo. Entonces, el verdadero siervo ya no lucha en sus fuerzas, sino vive en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu de Dios, dice, andemos también por el Espíritu. Es decir, ya no luches en tus fuerzas, camina en el Espíritu. ¿Sí? Esa es la característica. De tal manera que ninguno de nosotros vive para sí mismo, de tal manera que nosotros vivimos por fe y para fe, y de tal manera que no retrocedemos como los apóstatas. Vayan a la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 14, versos del 7 al 9 dice: esto es lo que vivió Pedro después de haber sido restaurado también. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Judas vivió para sí y murió para sí, ¿verdad? Bueno, nosotros no, el remanente no. El remanente fiel no, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y habla de ser, ¿sí? No solo de hacer, ser. ¿Es fanatismo vivir para Cristo? No. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de ser. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Todo lo que hacemos de palabra o de obra es para el Señor. Si trabajas, trabajas para el Señor. Si juegas, juegas para el Señor. Si te diviertes para el Señor, te diviertes. No vives para ti, vives para Él. Y si mueres, para Él mueres. ¿Sí? Segunda característica del que verdaderamente se ha convertido. Romanos capítulo 1, versos 16-18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fe pistis. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ven cómo hay que luchar? La justicia de Dios, el que tú seas hecho justo, es decir, sin culpa, inocente, esto se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres dejar de luchar en tus fuerzas? Vive por fe y para fe. Por fe y para fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuándo se detiene con injusticia la verdad? Cuando luchas en tus fuerzas, cuando luchas en tu alma. En automático, la justicia de Dios se revela.
¿Ven? No es que Dios baje y te señale, eres injusto, no. Es en automático, en ti mismo tienes el testimonio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es la impiedad? Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y dices, no puedo. Bueno, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuándo detienes con injusticia la verdad? Cuando quieres trazar un camino paralelo. Señor, te prometo. Señor, me arrepiento, que más bien es remordimiento. Y ya no. Voy a orar, voy a ayunar, voy a asistir siempre a la congregación. Pero siempre es tu carne. No es por fe ni para fe. La fe se traduce en obras de obediencia a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Arrepiéntete, cambia completamente tu manera de pensar. Deja de decidir, de decirle a Dios cómo vas a dejar el pecado. Haz lo que el Señor dice. Ponte en su presencia, y en su presencia no puedes mentir, ni justificarte. En su presencia solo puedes escuchar y recibir. ¿Ves? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y finalmente, en la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 10, versos del 32 al 39. Dice. Ahora, ya que esto, hermanos, recuerden, no es para los que hace 2000 años recibieron esto, es para ti ahorita. Trae a la memoria todo lo que has tenido que vivir por ser discípulo de Cristo, por vivir por fe y para fe. Tráelo a la memoria. ¿Qué te ha costado seguir a Jesús? Bueno, vamos a leer. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, ustedes fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron ustedes, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ya nuestro espíritu ha sido resucitado en Cristo. Nuestro cuerpo biológicamente morirá, pero tenemos la promesa de que será transformado en un cuerpo glorioso semejante al de Él. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La salvación de nuestra alma. ¿Dónde está la guerra? En el alma. ¿Cómo vas a pelear? No en el alma, sino en el espíritu, para preservar tu alma. ¿Te das cuenta? Espero estarme explicando, hermanos, porque esto no se puede explicar si no se ha experimentado. Y solo puede recibirlo quien verdaderamente se ha arrepentido y se ha convertido. El que no se ha arrepentido ni se ha convertido quiere vivir para sí, no cree en Jesús, no obedece y no se arrepiente. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, donde nosotros vemos como última parte la actuación directa de los hijos del diablo a través
de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, vemos cómo el sistema de este mundo se apoderó de del mismísimo culto que Dios ha revelado y hasta dónde está. Pero Cristo vino a romper con todo eso. Y aquí vemos en el capítulo 14 actuando a los que apostataron, a los hijos del diablo, a los que siendo verdaderamente discípulos cayeron, pero también la promesa del Señor Jesús: cuando yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. El Señor ha ido delante de nosotros, que históricamente ya sucedió, pero ahora el Señor está delante de nosotros, como poderoso gigante, dice la Escritura. Mas el justo por la fe vivirá. Y nosotros vivimos por fe y para fe. Literalmente estamos en la palma de su mano, hermanos. El día de la salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Y hoy, en este momento, es el día de la misericordia de Dios. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y sabemos que el Señor viene. Amén. Amén.